Diciembre ha sido históricamente el mejor mes para las acciones estadounidenses. El Dow Jones sube un 3,4% desde inicios de este mes. Desde 1997 no se registraba un inicio de diciembre tan alentador como el de este año. Aumenta el optimismo en los mercados de valores. Bajan los temores por la nueva variante del coronavirus. Vamos a ver a continuación la recuperación que han tenido las acciones últimamente y el desempeño que puedan llegar a tener durante este mes de diciembre. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Tras haber superado el susto inicial por Omicron, las acciones regresan al alza. Aparentemente, Omicron no es más letal ni produce síntomas más graves que las otras variantes del coronavirus. Pfizer anuncia que la tercera dosis de su vacuna contra el coronavirus neutraliza a Omicron. Las principales farmacéuticas estiman de que en 3 meses se podría tener lista la vacuna contra el Omicron de ser necesaria. El Dow Jones sube un 3,4% desde inicios de diciembre y este ha sido el inicio de diciembre más alentador desde 1997, cuando el Dow Jones tuvo una ganancia del 4,17%. El S&P 500 sube un 2,4% desde inicios de diciembre y el Nasdaq sube casi un 1%. El Nasdaq, debido a que está compuesto en su mayoría por empresas de tecnología, no ha tenido el mismo desempeño que el Dow Jones, que está compuesto principalmente por empresas industriales. Debido a que posiblemente los tipos de interés suban en Estados Unidos, el sector industrial tiende a desempeñarse mejor que el sector tecnológico. Diciembre ha sido históricamente el mejor mes para las acciones en Estados Unidos. Este año se podría producir la famosa subida de Santa Claus o la subida de fin de año en las acciones estadounidenses. Pese a la subida de inflación, el consumo se mantiene fuerte para la temporada navideña. La Reserva Federal de Estados Unidos empieza a preocuparse por la inflación y la Fed podría acelerar el cierre de su programa de compra de activos antes de lo previsto. Existe un 50% de probabilidades de que los tipos de interés suban en Estados Unidos hacia mediados del próximo año. El dólar podría mantenerse al alza si las probabilidades de que suban los tipos de interés en Estados Unidos continúan aumentando. Los sectores de industria, energía y finanzas, como dijimos anteriormente, se verían apoyados por el alza de los tipos de interés. Sin embargo, el sector tecnológico se podría ver presionado al subir los tipos de interés. Debido a que la valorización de las empresas de tecnología se calcula a futuro, si los tipos de interés llegan a subir, eso puede lastrar o lastimar las ganancias de estas empresas y es por eso que el Nasdaq no ha mostrado el mismo desempeño que el S&P 500 o el Dow Jones. Se aprieta el sector laboral en Estados Unidos. Cada vez hay menos personas renunciando voluntariamente a sus trabajos en Estados Unidos. Cuando aumenta el número de personas que renuncian voluntariamente a sus trabajos, eso es señal de que la economía es fuerte y hay varias plazas de empleo disponibles. Sin embargo, esto también afecta a los empleadores y a las empresas, ya que no pueden retener a los trabajadores por mucho tiempo. Y es por eso que las vacantes de empleo en Estados Unidos se mantienen altas. Falta recuperar todavía unos 3,9 millones de empleos que se perdieron desde antes de la pandemia. La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantiene a la baja y cae al 4,2%. De caer por debajo del 4%, se dice que la economía estadounidense está en empleo completo o en empleo total, ya que en realidad la tasa de desempleo nunca caerá al 0%. El crudo también se recupera al bajar los temores por Omicron. La demanda por el petróleo y sus derivados podría mantenerse al alza con la recuperación económica en pie. Las acciones europeas también recuperan terreno a inicios de este mes. El IBEX 35 de España llegó a caer a la zona de corrección, pero se recupera levemente. El CAC 40 de Francia también alcanzó a coquetear con la zona de corrección, pero gana impulso alcista. La zona de corrección se mide con una caída del 10% desde el último pico del activo, y el IBEX 35 de España llegó a caer más del 10% desde su pico más alto de los 9.200 puntos hasta los 8.200 puntos a inicios de este mes. Todavía puede haber problemas en las cadenas de suministro y distribución y eso podría afectar a las acciones, pero los efectos sobre los mercados financieros posiblemente no se vean hasta enero del próximo año. Ahora los mercados se enfocan en los datos de inflación.
Para este viernes tenemos el dato del índice de precios al consumidor de Estados Unidos y esa lectura va a ser bastante importante ya que puede determinar si la Fed se va a adelantar a cerrar su programa de compra de activos. Cuando la Fed llegue a culminar con su programa de compra de activos, se espera que a los pocos meses suba los tipos de interés. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado durante la primera semana de diciembre. Aquí tenemos el gráfico diario del Dow Jones y vemos cómo el índice rebota hacia arriba desde la media móvil exponencial de 200 días alrededor de los 34.174 puntos. Desde aquí acelera su impulso alcista y logra romper por encima de la media móvil exponencial de 55 días en los 35.373 puntos. Ahora el Dow Jones sube hasta los 35.721 puntos y un poco más arriba la zona de los 36.000 puntos podría actuar como resistencia para el Dow Jones. Sin embargo, de llegar a romper por encima de ese nivel, el índice podría llegar a visitar la zona de máximos históricos alrededor de los 36.500 puntos. El S&P 500 también vemos sobre el gráfico diario que ha mostrado una fuerte recuperación hacia arriba y rompe por encima de los 4.600 puntos. La media móvil exponencial de 55 días vuelve a apuntar hacia arriba y esto nos indica que está regresando la tendencia alcista a medio plazo. El máximo histórico alrededor de los 4.744 puntos podría actuar como resistencia para el S&P 500. El Nasdaq también se recupera hacia arriba como vemos sobre el gráfico diario, pero llega a la zona de los 16.400 puntos que podría actuar como resistencia así como lo hizo en el pasado. Por encima de ese nivel, el máximo histórico en los 16.748 puntos también podría actuar como resistencia para el Nasdaq. En Europa vemos que el FTSE 100 de Reino Unido acelera su impulso alcista considerablemente, rompe por encima de los 7.300 puntos y se acerca al máximo de este año en los 7.398 puntos, donde podría encontrar una resistencia. De retroceder hacia abajo esta zona de los 7.300 puntos podría actuar como soporte. El DAX de Alemania vemos la recuperación que ha tenido últimamente y rompe por encima de la media móvil exponencial de 55 días en los 15.680 puntos. El DAX de Alemania también llegó a registrar un máximo histórico en los 16.301 puntos y ese nivel podría actuar como resistencia en caso de que el índice continúe subiendo. Sobre el gráfico diario del CAC 40 de Francia vemos el retroceso bajista que hizo, también vemos que se produjo un gap o un vacío en esta zona durante esta caída. El índice cae hasta los 6.641 puntos, llega muy cerca de la zona de corrección que está en los 6.465 puntos. Desde aquí retrocede hacia arriba y vuelve y cierra ese gap o ese vacío. Sube por encima de los 7.000 puntos y se consolida por encima de esa zona. Sin embargo, los máximos históricos en los 7.184 puntos podría actuar como resistencia, mientras que esta zona de los 7.000 puntos podría actuar como soporte. El IBEX 35 de España sobre el gráfico diario vemos que ha estado bastante volátil y desordenado últimamente. El IBEX 35 también produjo un gap o un vacío en esta zona durante esta caída y llegó a caer por debajo de los 8.280 puntos, que es la zona de corrección. El IBEX 35 llegó hasta el 8.200 puntos y de aquí rebota hacia arriba y supera la zona de los 8.500 puntos, pero se consolida alrededor de ese nivel. Todavía se mantiene débil el IBEX 35 con la media móvil exponencial de 55 días apuntando hacia abajo, indicándonos que el índice podría regresar hacia abajo. Pero esta zona de los 8.280 puntos podría volver a actuar como soporte, así como lo hizo en el pasado. Sobre el gráfico diario del petróleo WTI, vemos que retrocede el instrumento hasta el 61.8% retroceso Fibonacci de la subida que tuvo el petróleo desde inicios de este año. Aquí vemos cómo desde inicios de este año empezó a subir desde la zona de los $48 por barril y de aquí sube hasta los $86 por barril. De aquí retrocede hasta el 62.00, que es en donde está el 61,8% retroceso Fibonacci.
Ese retroceso Fibonacci junto con esta zona de número entero actuó como soporte y el petróleo WTI regresa por encima de la media móvil exponencial de 55 semanas. Regresando al gráfico diario, vemos que de continuar subiendo es posible que el 7400 actúe como resistencia para el petróleo WTI y de retroceder hacia abajo, esta media móvil exponencial de 200 días en el 69.55 podría actuar como soporte. El petróleo Brent también regresa al alza por encima de la media móvil exponencial de 55 semanas en el 68.49 y sube hasta la zona del 75.86. Logra romper por encima del 75.00, pero un poco más arriba, tal vez este máximo alrededor del 76.87 actúe como resistencia junto con la media móvil exponencial de 55 días. Hacia abajo, por debajo del 75.00, es posible que la media móvil exponencial de 200 días en el 71.85 actúe como soporte para el Brent. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.